Bienvenidas y bienvenidos a Revista Quixará, un podcast más de la Co-Criando en la Podosfera. Hoy vamos a hablar de una escritora muy especial, pero antes me gustaría presentarme. Soy Paula Cabrera, licenciada en Letras y Literaturas, especializada en portugués y español. Actualmente realizo una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Santa Catarina. Mi investigación se centra en la crítica literaria y la recuperación de la producción artística femenina, especialmente de la generación del 27. He realizado estancias en Oxford, Coimbra, Cádiz y Granada, y mi trabajo doctoral estuvo dedicado integralmente a la figura de Luisa Carnés, siendo la única investigadora brasileña que se especializó en su obra. Además, soy la creadora del proyecto República de las Mujeres, una iniciativa para preservar archivos olvidados de mujeres en la historia del arte. Durante mi postdoctorado en la Universidad de Cádiz, amplié este proyecto con una propuesta de innovación educativa para revalorizar el legado de mujeres olvidadas dentro del patrimonio educativo cultural. Hoy, en este espacio, quiero compartir con ustedes una de estas voces silenciadas, su nombre, Luisa Carnés, y el título de esta travesía, Luisa Carnés, la trayectoria de una peregrina entre dos patrias. Para entender a Luisa Carnés, debemos situarnos en España, como en gran parte del mundo, en las primeras décadas del siglo XX. La entrada plena de las mujeres en el escenario público no era aceptada. Esta falta de libertades hizo que muchas expresaran a través de sus narrativas un cuestionamiento profundo de su lugar en el mundo. Con el impulso del movimiento feminista, estas escritoras empezaron a recrear la imagen de la mujer, a perseguir la quimera de la modernidad y a redefinir el orden establecido. Aún hoy, muchos intelectuales y artistas siguen luchando por recuperar la memoria y el espacio cultural arrebatado a quienes tuvieron que exilarse en 1939 tras la Guerra Civil Española. Muchos, como Luisa, nunca volvieron, pero tras décadas de democracia, por fin se le está reconociendo. Hay un interés creciente por revisitar el periodo republicano entre 1931 y 1939, y en medio a esta revolución de la identidad femenina encontramos a una escritora salida directamente de la clase obrera. Su obra es casi inédita en Brasil y en España muchas de sus creaciones han visto la luz recién en este siglo. Carnés formó parte de ese grupo de mujeres intelectuales de los años 20 y 30 que participaron de las vanguardias y que integraron la generación que conquistó el voto femenino. Su narrativa buscaba, ante todo, modificar el papel social de la mujer y renovar su imagen, construyendo una nueva identidad femenina. Su obra es
hito en la lucha por la libertad política y social, una lucha que fue brutalmente interrumpida por la guerra y el franquismo, que condenó al olvido una larga lista de escritores con el pasado republicano. Luisa fue una de estas voces que permaneció en las sombras hasta el siglo XXI. Pero ¿quién fue realmente Luisa Carnés? La joven madrileña, nacida en 1905 en el seno de una familia obrera y la mayor de 6 hermanos, tuvo una formación completamente autodidacta. Vivió en el emblemático barrio de las Letras y murió lejos de su tierra en el exilio mexicano en 1964. Empezó su vida laboral cuando aún era una niña, a los 11 años, en el taller de sombrería de su tía. Allí experimentó las duras penas del mundo obrero. Años después consiguió un puesto administrativo en la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, la CIAP, una de las editoriales más importantes de la época. Fue allí donde publicó su primer libro, Peregrinos del Calvario, en 1928, un libro que permanece sin reedición. En la CIAP también conoció al que sería su pareja, el ilustrador Ramón Puyol, con quien tuvo su único hijo. Pero la quiebra de la compañía los llevó a pasar por dificultades económicas y a trasladarse a Algeciras. En su regreso a Madrid, un año después, Luisa se vio obligada a trabajar como camarera en una pastelería y de esa experiencia escribe su novela más conocida, Tijuns, Mujeres Obreras, publicada en 1934. En esta obra, Carnés denuncia las injusticias que sufren las trabajadoras defendiendo la justicia laboral y la transformación social. Tijuns es en la actualidad su novela más conocida en España. Su actividad periodística también creció en la revista Estampa y otras publicaciones. En 1939, con la caída de Barcelona, Luisa tuvo que huir hacia Francia. Cruzó la frontera por la Junquera y junto a miles de personas pasó meses en un campo de refugiados en la Bretaña francesa. Embarcó en el bote Vendée con destino a Nueva York y de allí en un largo viaje de autobús hasta México. Esta experiencia traumática la plasmó en su novela De Barcelona a la Bretaña francesa, un relato del viaje que narra el miedo a los bombardeos, la angustia y la desesperanza de quien había perdido todo, incluso su patria. En México se naturalizó para poder trabajar y reanudar su incansable compromiso con la causa antifascista. Nunca dejó de escribir. Publicó novelas como Rosalía de Castro, Raíz apasionada de Galicia, en 1945. Juan Caballero, de 1956, recién reeditada en 2024. La vida de Luisa terminó de manera trágica en 1964 en un accidente de coche tras asistir a un mitin conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en México. Ante la pérdida cruel de su tierra, su proyecto republicano, ella insistió en recuperar los valores democráticos, denunciando las injusticias y desigualdades. El exilio no había silenciado su voz. Luisa Carnés nos dejó un legado sólido, suspendido entre dos patrias, la España que la vio nacer y el México que la acogió. Su obra es la crónica de sus ideales sociales y políticos, siempre con la mirada en la lucha de las mujeres. Y aquí, en Brasil, siendo yo la única investigadora científica autorizada por la familia para estudiarla, me siento muy honrada por esta confianza y espero que su nombre, sus acciones y su legado literario sean cada vez más conocidos y reconocidos.
La estudié a fondo en mi doctorado y en mi postdoctorado. La he presentado en charlas, ponencias y eventos académicos y la comparto con el mundo a través del grupo de estudios Filias de Avalon, del cual soy miembro fundadora. Mi mayor esperanza es que el nombre de Luisa Carnés, sus acciones y su potente legado literario dejen de ser un secreto para pocos. Que su voz por fin encuentre el eco que merece en ambos los lados del océano. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ha interesado la historia de Luisa Carnés, te invito a buscar más sobre el proyecto República de las Mujeres en las redes sociales y a seguir explorando con nosotras estas biografías tan importantes. Hasta la próxima.